Nunca olvidaré el día que mi marido me vio besar a otro hombre en la puerta de mi trabajo. Fue rápido, fue torpe, y fue suficiente. Todo empezó con ese beso estúpido. No fue una escena de película, no hubo lluvia ni pasión cinematográfica. Fue un beso corto, mal disimulado, pero lo justo para joderme la vida. Y lo peor es que yo lo sabía. Sabía que podía pasar. Que alguien podía vernos. Pero lo hice igual. ¿Por qué? No lo sé. O quizás sí. Supongo que una parte de mí quería que alguien lo viera. Que él lo viera. No era una infidelidad planeada, ni algo que venía de meses atrás. Fue un desliz torpe, casi infantil. Pero cargado de todo lo que me faltaba. Ese día, salí del centro cultural como siempre, con el bolso al hombro y las llaves en la mano. Dani me esperaba apoyado en su moto, fumando como si estuviera en un anuncio. Yo sabía que debía decirle que no viniera. Que esto ya se nos estaba yendo de las manos. Pero no lo hice. Él se acercó, me dijo algo estúpido como hueles a pintura y a vino barato, y me besó. Y yo me dejé besar. Porque quería. Porque lo necesitaba. No el beso en sí, sino lo que representaba, un te veo, un me gustas, un todavía tienes algo dentro que no está muerto. Y cuando abrí los ojos, allí estaba Óscar. Mi marido. Dentro del coche, parado en doble fila. Con la mirada más vacía que le he visto nunca. Ni siquiera bajó del coche. Ni una palabra. Solo arrancó y se fue. Así, como quien se olvida una bolsa en el supermercado. No lo vi llegar, no lo esperaba, no lo imaginaba. Se suponía que estaba en Alicante por trabajo. Que volvía el viernes. Pero ahí estaba, viendo cómo su mujer se enredaba con un desconocido en plena calle, a las 6 de la tarde, como si todo diera igual. Yo me quedé congelada. Dani intentó hablarme, pero lo mandé a la mierda sin pensarlo. No porque me arrepintiera, sino porque sabía que acababa de empezar una tormenta que me iba a romper por dentro. Y no quería testigos. Esa noche, cuando llegué a casa, todo estaba en su sitio. La cena en el horno, la cama hecha, hasta el café preparado para la mañana siguiente. Como si él no hubiera visto nada. Como si nada hubiera pasado. Pero su silencio lo llenaba todo. Ni una palabra. Ni una mirada. Ni un reproche. Y eso, amiga, eso fue peor que cualquier grito. Peor que cualquier pelea. Esa noche dormimos en la misma cama, pero era como si un muro invisible dividiera el colchón en dos mundos. Yo no pude cerrar los ojos, solo me quedé de lado, mirando la pared, escuchando su respiración tranquila, demasiado tranquila para alguien que había visto lo que él vio. No me habló, no me preguntó nada, no me miró. Me trató como si no existiera, como si yo fuera una cosa más en la habitación. Y eso, por alguna razón, dolía más que cualquier insulto. Yo quería que dijera algo, lo que fuera, aunque fuera para gritarme, aunque fuera para escupirme en la cara. Pero no. Silencio. Eso fue todo lo que obtuve. A la mañana siguiente me desperté antes que él, fui a la cocina casi por inercia, puse la cafetera, abrí la nevera, miré dentro como si buscara una excusa para quedarme ahí parada. No tenía hambre, no tenía sueño, no tenía nada. Solo ese peso en el pecho, esa mezcla de culpa y rabia que no sabía cómo manejar. Me senté en la mesa sin tocar el café, esperando escuchar sus pasos, esperando que bajara. Quería verle la cara, saber si todo iba a explotar o si simplemente iba a seguir con esa indiferencia que me estaba matando. Cuando bajó, lo hizo como cualquier otro día. Se sirvió el café, abrió el portátil, revisó algo de trabajo, ni un buenos días, ni un cómo dormiste, nada.
Solo su silencio y ese maldito teclado sonando mientras yo me moría por dentro. Después de 20 minutos, no aguanté más. Le pregunté si íbamos a hablar del tema. Él ni siquiera levantó la mirada del ordenador. Dijo, ¿de qué tema? Y ahí supe que esto iba a ser más jodido de lo que imaginaba. Le respondí con la verdad, directa, sin adornos, sin excusas. Le dije que sí, que me había besado con Dani, que no era algo planeado, que no sabía por qué lo había hecho pero que había pasado. Me escuchó sin moverse, como si no le importara, y cuando terminé, simplemente dijo, ¿terminaste? Me quedé mirándole, sin saber si estaba hablando conmigo o con alguien en el chat del trabajo. Y luego, sin levantar la voz, dijo, no hace falta que me expliques nada, Clara. No soy imbécil. Te vi. Ya está. Después se levantó, se metió en la ducha y me dejó sola en la cocina, con el café frío y las manos temblando. Ese día fue largo, pesado, con un silencio que me comía los oídos. No fuimos a trabajar, aunque él se encerró en el despacho del piso como si estuviera ocupado. Yo me quedé en la sala, mirando la tele sin verla, pensando en qué carajo había hecho, en qué momento se había roto todo, en si realmente esto era el final o simplemente el principio de algo mucho peor. Por la tarde, me atreví a entrar en el despacho. Él estaba escribiendo algo, pero paró al verme. Le pregunté si quería hablar, si al menos podíamos aclarar las cosas, y me dijo que no tenía nada que aclarar. Que él no era idiota, que sabía que algo pasaba desde hacía semanas, que lo del beso solo fue la confirmación que necesitaba. Me dijo que llevaba meses sintiendo que yo estaba en otra parte, que sonreía distinto, que llegaba a casa con una energía rara, como si estuviera huyendo de él. Me dijo que no necesitaba pruebas, que lo había sentido en la forma en que lo tocaba, en cómo me apartaba al dormir, en cómo ya no le contaba nada. Dijo que el beso solo fue el golpe final. Le pregunté si quería que me fuera, si eso era lo que quería. Me miró como si yo fuera una desconocida y dijo que todavía no lo sabía, que necesitaba pensar. Y luego añadió algo que me dejó helada, no me duele el beso, Clara. Me duele que ya no te importe si te veía o no. Y con eso, me echó sin echarme. Me dejó allí parada, como una idiota, sintiéndome más pequeña que nunca. Esa noche, otra vez en la cama, todo estaba igual. Frío, tenso, muerto. Yo me giré hacia él, quería hablar, quería decirle que no sabía lo que me pasaba, que no era algo contra él, que yo misma estaba perdida. Pero no dije nada. No por miedo, sino porque su silencio era tan fuerte que sentía que cualquier palabra mía solo iba a empeorarlo todo. Dormí de lado, con la espalda rígida, esperando un milagro que no llegó. Durante los días siguientes, la casa se convirtió en una zona de guerra donde no volaban gritos, pero sí miradas duras, gestos secos, puertas que se cerraban sin fuerza pero con intención. Seguíamos comiendo juntos, pero sin hablarnos. Seguíamos viviendo bajo el mismo techo, pero como dos extraños. En algún momento intenté hablar otra vez, pero me dijo que no quería oír más excusas, que ya no le interesaba entenderme, que ahora lo único que le importaba era no perder el control de sí mismo. Y entonces llegó lo inesperado. Un viernes por la noche, al llegar del trabajo, me encontré la casa vacía. Ni Oscar, ni Bowie, ni una nota, ni un mensaje. Nada. Solo silencio. Llamé a su móvil, no respondió. Le mandé mensajes, no contestó. Pensé que se había ido a casa de su madre, pero su madre tampoco sabía nada. Pasaron 2 horas antes de que me llegara un mensaje que decía simplemente, no me busques. Estoy bien. Necesito tiempo. Me derrumbé. Me senté en el suelo del pasillo, sola, con el corazón latiéndome en las sienes. No porque se hubiera ido, sino porque lo hizo sin avisar, sin decirme cuánto tiempo,
sin decirme si iba a volver. Por primera vez, entendí que había perdido el control. Que él había dejado de ser ese hombre predecible que aguantaba todo por rutina. Y ahí empezó mi miedo de verdad. Porque el silencio era una cosa. Pero su ausencia era otra mucho peor. Pasaron 2 días sin saber nada de él. 2 días exactos en los que no tuve noticias, ni llamadas, ni mensajes. Ni una sola palabra. No sabía si estaba bien, si dormía en algún hotel, si se había ido a casa de algún amigo o si estaba simplemente dando vueltas por ahí, intentando vaciar la cabeza. Yo no dormía, no comía, y revisaba el teléfono cada media hora como una idiota esperando algo que no llegaba. En algún momento incluso llegué a pensar en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decirles? Que mi marido me vio besando a otro hombre y ahora no aparece por casa. Ni siquiera estaba segura de si eso era abandono o simplemente una respuesta lógica a lo que había pasado. Así que me quedé en casa, esperando, intentando no imaginarme lo peor, sintiendo que todo se me escapaba sin poder hacer nada. El domingo por la noche, a las 11:15, escuché la llave girar en la puerta. Me levanté de un salto del sofá como si algo me hubiera picado, y ahí estaba él, entrando como si nada, con una mochila al hombro y el rostro completamente tranquilo. Me miró, dejó las llaves en la repisa, se quitó los zapatos, y sin decirme ni una palabra, se fue directo al dormitorio. Le seguí con el corazón en la garganta, sin saber qué hacer, si preguntarle algo, si abrazarlo, si pedirle perdón otra vez, si simplemente dejarlo en paz. Lo encontré sacando algo de ropa del armario, metiendo camisas, pantalones, calcetines, todo con un orden y una calma que me dieron más miedo que cualquier discusión. Le pregunté a dónde iba. Me miró por primera vez, sin rabia, sin desprecio, solo con una seriedad tan firme que me hizo tragar saliva antes de volver a abrir la boca. Me dijo que se iba unos días a casa de su hermano, que necesitaba espacio, y que ya no quería seguir durmiendo en la misma cama que yo. Le pregunté si eso significaba que nos íbamos a separar, que si ya lo tenía decidido, y me contestó que no sabía todavía, que no tenía nada claro, pero que necesitaba alejarse para pensar bien. Me preguntó si yo estaba con Dani, si lo seguía viendo. Le dije que no, que desde ese día no habíamos vuelto a hablar, que ni siquiera le había respondido los mensajes. Él asintió sin emoción y siguió doblando ropa como si lo que yo decía fuera una información irrelevante. Cuando terminó de hacer la maleta, la cerró, se sentó en la cama, y por fin me miró de verdad. Me dijo que lo que más le jodía no era el beso, ni la traición, ni siquiera que le hubiera mentido. Lo que más le dolía era haber confiado en mí, haber creído que éramos un equipo, que podíamos hablar de cualquier cosa, que si algo iba mal, lo arreglábamos juntos. Me dijo que lo que yo rompí no fue la fidelidad, sino la complicidad. Y eso no sabía si podía perdonarlo. Yo me senté frente a él y le pedí que me dejara explicarle bien, sin rodeos. Le dije que no había empezado nada con intención de hacerle daño, que no fue algo que planeara ni que buscara. Le dije que me sentía desconectada desde hacía tiempo, que me sentía invisible, que necesitaba sentirme viva de nuevo, aunque sonara estúpido. Que había sido un error, que me arrepentía, que lo que más quería era arreglarlo con él. Me escuchó en silencio. Luego dijo, no estoy listo para creerte todavía. Y se levantó, agarró la mochila y se fue. Esa semana no supe nada de él. No me contestaba los mensajes, no volvía a casa por las noches, no dejaba señales de ningún tipo. Cada vez que intentaba llamarle, me saltaba el buzón. Sentía que el castigo era justo, pero igual me dolía como si fuera una tortura injustificada. Empecé a pensar que ya estaba todo perdido, que había tomado una decisión y no quería decírmelo. Me pasaba las tardes sola, repasando una y otra vez lo que había hecho, lo que había dicho, lo que no había dicho, imaginando que estaría pensando él, si estaría hablando con alguien, si le estaría contando todo a su hermano,
si le estaría diciendo que ya no me amaba. El viernes siguiente, después del trabajo, regresé a casa y encontré la puerta abierta. Él estaba en la cocina, cocinando algo. Olía a pasta y ajo, como cuando hacíamos cenas juntos los sábados. Me sorprendió tanto verle ahí que no supe qué decir. Me apoyé en el marco de la puerta, y él me miró y dijo, no he venido a quedarme, solo vine a dejarte algo. Me entregó un sobre. Era un documento. Al abrirlo, vi que era una lista con claves, accesos, cuentas conjuntas, copias de papeles importantes. Estaba todo detallado, como si se tratara de una preparación para desaparecer con orden. Le pregunté si era una especie de despedida. Me dijo que no estaba tomando una decisión todavía, pero que quería dejar todo claro por si al final la tomaba. Me dijo que no quería que yo tuviera que buscar cosas ni pasar por la humillación de pedírselas. Que prefería dejarlo listo, por si acaso. Después me dijo que había hablado con un abogado. No para divorciarse, sino para entender bien cuáles eran nuestras opciones, qué pasaría si decidíamos separarnos legalmente, qué impacto tendría en lo económico. No me estaba amenazando, me hablaba con una serenidad que dolía, porque no había rabia, solo una distancia emocional que me hacía sentir que ya no estaba a mi alcance. Le pregunté por qué me estaba diciendo todo eso ahora. Me respondió que necesitaba verme reaccionar, ver si todavía quedaba algo entre nosotros que valiera la pena rescatar, que no bastaba con que yo dijera que quería arreglarlo, tenía que demostrarlo. Que no confiaba en mis palabras, pero que no quería cerrarse a la posibilidad de que yo hiciera algo distinto. Me dijo que estaba cansado de ser el que siempre resolvía, el que calmaba, el que ponía la paz cuando todo se iba al carajo. Que esta vez quería ver si yo tenía la capacidad de reconstruir algo sola, de moverme sin que él me empujara. Le pregunté qué necesitaba que hiciera, y me contestó que no era su trabajo decirme cómo recuperarle, que si tenía que pedirme explicaciones para volver a confiar en mí, entonces ya no valía la pena. Me pidió que no le buscara por unos días, que no intentara convencerle, que si de verdad quería arreglarlo, empezara por arreglarme a mí. Y entonces, antes de irse, me dejó otra frase que no se me va de la cabeza: te juro que no me fui por venganza, me fui para ver si realmente te importaba que me quedara. Cuando la puerta se cerró, supe que estaba sola de verdad. La semana siguiente fue como estar atrapada en una espera tensa, una donde cada día que pasaba sin noticias de Oscar me hacía sentir más cerca del final. No solo era su ausencia, era la forma en que había tomado el control del daño que le hice, organizando cada detalle como si estuviera cerrando una empresa. Me dejó claro que no era un hombre al que se le podía mentir dos veces. Esa lista de cuentas, accesos y copias de documentos importantes me hizo sentir que ya no confiaba ni un poco en que esto pudiera reconstruirse, y sin embargo, no me dijo que todo estaba perdido. Eso fue lo que me jodió la cabeza, no saber si todavía tenía una oportunidad o si simplemente estaba prolongando el castigo. Intenté mantenerme ocupada, pero en el fondo todo giraba en torno a qué estaba haciendo él. ¿Hablaba con alguien? ¿Le contaba todo a sus amigos? ¿Estaba empezando otra vida? Cada noche era un castigo nuevo. Revisaba mis redes sociales para ver si aparecía en alguna foto, si alguien mencionaba algo de él. Me volví paranoica con cada historia de Instagram de su hermano, de sus colegas, como si de alguna manera pudiera encontrar una pista de lo que pensaba hacer con nosotros. Pero no había nada. Ni rastro de él. Lo único que sabía era que seguía yendo a trabajar porque su tarjeta corporativa aparecía en el extracto bancario, y eso era todo. El jueves, recibí un correo. No era suyo. Era de una dirección genérica, sin firma, pero con un archivo adjunto. Lo abrí y encontré una copia de una grabación. Era de las cámaras del Centro Cultural. Me vi a mí misma saliendo del edificio, riéndome, saludando a Dani, aceptando el beso. No era una grabación completa ni con audio,
pero era suficiente para que cualquiera entendiera lo que estaba pasando. Al principio pensé que era una especie de amenaza, como si alguien intentara chantajearme, pero después de revisar bien el mensaje, me di cuenta de que no era eso. No había ninguna exigencia, ningún texto que pidiera algo. Solo estaba la imagen. Y entonces lo supe. Oscar la había enviado. No para exponerme. No para humillarme. Sino para recordarme lo que él vio. Para decirme, esto fue lo que rompiste. No necesitaba palabras. Solo me estaba mostrando la versión objetiva, el ángulo frío que él tuvo desde su coche. Y lo entendí. Quería que dejara de hablar, que dejara de justificarme, que dejara de reducir todo a un error emocional. Me estaba obligando a mirarlo desde fuera, desde su punto de vista. Cerré el portátil sin poder moverme por varios minutos. Había algo cruel en esa manera de actuar, pero también había lógica. Él no me gritó, no me empujó, no me insultó. Solo me dio mi imagen, capturada desde lejos, para que viera lo que él vio. Y eso me dolió más que cualquier pelea. Esa noche, mientras pensaba en esa imagen una y otra vez, recibí una llamada de una amiga en común, Marina. Me preguntó si Oscar y yo estábamos bien. Le dije que teníamos problemas, pero que no quería entrar en detalles. Me dijo que lo había visto en una cafetería con una chica que no conocía. Que estaban hablando tranquilos, pero que le llamó la atención el gesto de Oscar, porque estaba sonriendo. Me lo dijo como al pasar, sin intención de meter el dedo en la herida, pero me dejó helada. Le pregunté si sabía quién era ella. Me dijo que no, que parecía una abogada o algo así, porque tenía papeles sobre la mesa. Colgué sin darle más vueltas. Esa misma noche fui a buscar la dirección del abogado con el que él había dicho que habló. No estaba segura de qué estaba haciendo, si estaba firmando ya los papeles del divorcio o si solo estaba recopilando información. No sabía si tenía derecho a ir, si era una locura presentarme, pero sentía que me estaba quedando sin tiempo. Cuando llegué al despacho, fingí que tenía una cita. La secretaria me pidió mi nombre y me miró con cierta incomodidad, como si supiera más de lo que decía. Después de unos minutos me dijo que el abogado estaba ocupado, pero que podía dejarle un mensaje. Le dije que no, que prefería escribirle directamente. Salí de ahí sin saber si había hecho el ridículo o si había cruzado una línea que no debía. Volví a casa más confundida que nunca. Me sentía como una espectadora de mi propia vida, viendo cómo todo se desmoronaba mientras intentaba agarrar los pedazos al vuelo. En la cocina encontré otro sobre. Esta vez sí tenía su letra. Dentro había una nota. No necesito venganza. Pero sí necesito justicia. Esto es lo que decidí. Abajo había una copia de una solicitud de separación de bienes. Ya no era un borrador. Era oficial. Fechada y firmada. Solo faltaba mi firma. Me quedé sentada en la silla por casi una hora sin moverme. Ya no había advertencias, ni preguntas, ni espacio para negociar. Oscar había dado el siguiente paso, y lo hizo sin avisarme, sin buscarme, sin dejar que yo le diera mi versión otra vez. No era divorcio, pero sí un paso claro hacia la desconexión definitiva. Estaba separando lo práctico antes de tomar una decisión emocional. Le estaba quitando al vínculo cualquier excusa basada en la convivencia, en lo económico, en lo compartido. Era una manera de decirme, si te quedas, es por mí, no por lo que tenemos juntos. Y en ese momento supe que ya no era yo quien tenía el control. Que si quería pelear por algo, tendría que hacerlo desde cero. Durante todo el fin de semana no supe nada más. Me negué a escribirle, a llamarle, a hacer cualquier cosa que me hiciera parecer desesperada. No porque no lo estuviera, sino porque entendí que insistir solo lo alejaba más.
Empecé a escribir todo lo que quería decirle, en un cuaderno. No para dárselo, no todavía. Solo para poner en orden mis ideas. Y lo que escribí no era un conjunto de excusas, ni promesas vacías. Era más bien una lista de cosas que no había visto, actitudes que había tenido, momentos que ignoré. Por primera vez en muchos meses, pensé más en él que en mí. Pensé en cómo se sintió él en todo esto, en cómo lo reduje a una presencia cómoda, en cómo dejé de verlo como persona y empecé a tratarlo como un mueble emocional. El domingo por la tarde, fui hasta su antiguo taller, ese que él alquilaba para hacer proyectos personales, donde guardaba herramientas y piezas que no usaba pero no quería tirar. Hacía meses que no iba ahí, y no sabía si aún tenía acceso. Pero fui igual. La persiana estaba cerrada, pero su coche estaba ahí. Toqué la puerta. Silencio. Esperé. Volví a tocar. Finalmente, la puerta se abrió. Estaba ahí, con ropa de trabajo, sucia de grasa, con cara de pocos amigos. Me preguntó qué quería. Le dije que solo necesitaba hablar 5 minutos. Me dejó pasar sin decir nada. Lo que le dije no fue un discurso preparado, no fue una súplica ni un intento de manipularlo. Solo le dije que había recibido los papeles, que los iba a firmar, pero que antes quería darle una última conversación sincera. Le dije que no esperaba que me perdonara, ni que olvidara nada, ni que todo volviera a ser como antes. Solo quería que supiera que estaba dispuesta a aceptar todas las consecuencias, pero que necesitaba decirle una última cosa de frente, sin pantallas, sin notas, sin abogados. Me miró sin responder. No me interrumpió. No dijo nada. Pero no me echó. Y eso, para mí, fue una pequeña puerta abierta. Me quedé de pie frente a él, dentro de ese taller que siempre había sido su lugar para desconectarse del mundo, ese espacio donde yo rara vez entraba porque él prefería tener su rincón, su rutina, su orden. El olor a metal, a grasa vieja, a madera cortada estaba por todas partes, y me pregunté cuántas veces había estado ahí pensando en nosotros, en mí, en todo lo que habíamos hecho mal. Él se sentó en una de las sillas cerca del banco de trabajo y me señaló con la cabeza otra que estaba enfrente. Me senté sin saber bien cómo empezar, sintiendo que cualquier palabra que eligiera podía ser la última que él estuviera dispuesto a escuchar. Le dije que había leído la nota, que entendía lo que significaba, que no estaba en posición de reclamar nada, pero que aún así necesitaba explicarle lo que no supe decirle cuando todo pasó. No para justificarme, sino porque había cosas que nunca le había contado, cosas que tal vez él necesitaba saber, no para perdonarme, sino para entender por qué llegamos hasta ese punto. Él no respondió nada, solo se quedó mirándome, serio, con los brazos cruzados, esperando. Le dije que hacía tiempo me sentía fuera de mí, como si ya no supiera quién era, que había empezado a buscar estímulos en lugares equivocados porque en casa me sentía invisible, no por su culpa, sino porque yo no sabía cómo pedirle lo que necesitaba. Le conté que durante meses me levantaba con una sensación de vacío, de rutina que me ahogaba, y que no supe cómo romper eso sin romper algo más. Que no tenía la madurez emocional para hablarlo con él sin sentirme culpable por desear cosas distintas. Le confesé que cuando apareció Dani no fue que me enamorara ni que quisiera otra vida, sino que me sentí mirada otra vez, sentí que alguien me prestaba atención de un modo que me hizo recordar que existía. Le dije que no fue amor, ni pasión, ni una conexión profunda, solo un error, un acto estúpido que cambió todo. Y que sí, sabía que eso no me quitaba culpa, pero necesitaba que él entendiera que no había nada romántico en lo que pasó, solo una fuga cobarde. Me dejó hablar sin interrumpirme. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Pensé que no iba a decir nada, pero al final se acomodó en la silla, se pasó la mano por la cara y me dijo que él también había sentido que las cosas estaban mal, que había notado el cambio en mí, que había intentado acercarse y que cada intento lo alejaba más.
Me dijo que hubo momentos en los que pensó que el problema era él, que incluso llegó a creer que ya no le deseaba, que estaba envejeciendo mal o que yo simplemente había dejado de quererle. Me dijo que intentó normalizarlo, pensar que era una etapa, que después pasaría, pero que cuando vio el beso, todo ese proceso se cayó de golpe. Que ya no fue una sospecha, fue una certeza. Me dijo que no sentía odio, que eso se le pasó rápido, pero que lo que no se le pasó fue la decepción, porque nunca pensó que yo sería capaz de hacer algo así y seguir como si nada. Le pregunté si me había dejado de querer. Me miró a los ojos, respiró hondo, y me dijo que no, que ese era el problema, que si me hubiera dejado de quererle habría sido más fácil cerrar la puerta, firmar los papeles y seguir con su vida, pero que seguía sintiendo algo por mí, aunque no sabía si era amor o simplemente apego. Me dijo que no quería vivir con alguien que le viera como una figura cómoda, alguien que estaba ahí solo por costumbre. Me preguntó si yo estaba dispuesta a reconstruir algo sabiendo que probablemente nunca volvería a ser como antes. Le respondí que no quería volver al antes, que quería algo nuevo, que estaba dispuesta a empezar de cero sin pedirle que olvide, solo que me permita demostrarle que no soy solo lo que hice. Me preguntó si pensaba seguir viéndome con Dani. Le dije que no había hablado con él desde aquel día, que lo bloqueé de todas partes, que no quería saber nada más de él. Me dijo que eso era lo mínimo que podía haber hecho. Me dijo que si yo de verdad quería pelear por esto, tendría que estar preparada para aceptar que él no iba a ser el mismo, que iba a necesitar tiempo, que habría días en los que no querría hablarme, noches en las que no querría dormir a mi lado, momentos en los que iba a dudar de todo. Le respondí que entendía eso y que no iba a presionarle a sentir nada, que solo quería tener la oportunidad de reparar lo que pudiera ser reparado. Me miró un largo rato. No con ternura, sino con desconfianza, como si todavía estuviera midiendo si yo estaba diciendo la verdad o si solo intentaba salvar lo que quedaba de mi imagen. Después me preguntó si alguna vez le había sido infiel antes. Le dije que no, que había sido la primera vez y que ojalá también fuera la última. No dijo si me creía o no, solo anotó eso con un gesto. Me preguntó si creía que éramos compatibles realmente o si solo estábamos juntos por inercia. Le dije que tal vez durante un tiempo fuimos rutina, pero que eso no borraba todo lo bueno que habíamos vivido. Me preguntó por qué no le había dicho nada cuando empecé a sentirme así. Le dije que tenía miedo de que él no lo entendiera, de que me juzgara, de que creyera que no lo quería. Me dijo que esa fue la peor decisión de todas, porque si me lo hubiera dicho a tiempo, tal vez podríamos haberlo arreglado sin llegar a esto. Le dije que lo sabía. Me lo repitió con dureza, entonces asumí que no querías arreglar nada. Nos quedamos en silencio otra vez. Luego me preguntó si estaba dispuesta a ir a terapia de pareja. Le dije que sí. Me dijo que él todavía no sabía si quería ir, que iba a pensarlo. Que esta conversación no cambiaba nada todavía, pero que al menos le daba una base para considerar algunas cosas. Me dijo que no me prometía nada, que no me ilusionara, pero que no me cerraba la puerta del todo. Que necesitaba verme actuar, no solo hablar. Le dije que no esperaba otra cosa. Me dijo que se iba a quedar en casa de su hermano unos días más. Que me avisaría cuando estuviera listo para otra conversación. Me levanté, le di las gracias por escucharme, y me fui del taller sin mirar atrás. Esa noche dormí en el sofá. No porque no pudiera ir a la cama, sino porque necesitaba sentir el malestar físico, necesitaba pagar en parte por todo lo que había destruido. Entendí que la conversación no había sido un perdón, pero sí una señal de que él todavía no había apagado del todo la luz. Y que ahora, todo dependía de lo que hiciera yo. Pasaron 3 semanas desde aquella conversación en el taller y durante ese tiempo él no volvió a la casa ni me escribió salvo para tratar temas puntuales, cosas prácticas como revisar el estado de una cuenta conjunta, confirmar el pago de un seguro o preguntarme si había llegado una carta importante.
Todas sus respuestas eran cortas, correctas, sin un solo indicio de interés por hablar de nosotros, sin ningún comentario personal, sin una sola frase fuera de lugar. Yo le respondía con el mismo tono, no por indiferencia, sino porque entendí que si quería que me tomara en serio, tenía que respetar el espacio que él había pedido. Durante esas semanas me dediqué exclusivamente a reflexionar sobre mi parte, no como ejercicio de autocompasión ni como forma de ganarme su perdón, sino porque por primera vez sentí la necesidad real de entender por qué hice lo que hice y qué tipo de persona quería ser a partir de ahora. Empecé a ir a terapia por mi cuenta, no porque él lo hubiera exigido, sino porque me di cuenta de que necesitaba herramientas que no tenía. La psicóloga me confrontó con preguntas duras, directas, sin adornos, y me hizo ver con brutal claridad que no había sido honesta conmigo ni con él en mucho tiempo. No solo fallé como pareja, sino también como individuo. Me pasé años esperando que el otro llenara vacíos que eran míos, esperando que él se diera cuenta de cosas que yo misma no tenía el valor de decir en voz alta. Un miércoles por la tarde recibí un mensaje de él. Me dijo que el domingo por la mañana quería pasar por casa para recoger algunas cosas. No dijo nada más. No mencionó si pensaba quedarse, si quería hablar, si simplemente iba a entrar y salir. Me preparé sin expectativas, sin montar escenarios en mi cabeza, sin inventar futuros que tal vez no iban a llegar. Cuando llegó, lo vi distinto. No en la ropa ni en el cuerpo, sino en la forma en que entró, en cómo caminaba, en la mirada. Ya no estaba cansado, ya no parecía afectado como antes, ahora tenía la actitud de alguien que ya había tomado una decisión, aunque todavía no la hubiera dicho en voz alta. Me preguntó si podía usar el escritorio del salón para organizar unas carpetas. Le dije que sí. Se sentó y empezó a revisar papeles en silencio. Yo no sabía si irme o quedarme, pero al final me quedé sentada en la cocina, con una taza de té que no tomaba, esperando a que él dijera algo. Después de un rato se acercó y se sentó frente a mí. Dijo que había estado pensando mucho, que había hecho sus propias sesiones de terapia, que había hablado con gente en quien confiaba, que se había tomado en serio la necesidad de entender lo que pasó más allá del dolor. Me dijo que había leído sobre relaciones rotas, sobre reconstrucción, sobre confianza, y que llegó a la conclusión de que no se trataba solo de si podía perdonarme, sino de si quería hacerlo. Me miró fijamente y dijo que no estaba enamorado de la persona en la que me convertí los últimos años, que se sentía más conectado con la versión de mí que ya no existía, pero que había visto en mi comportamiento reciente señales de algo que le había dado dudas, señales pequeñas pero importantes. Me dijo que todavía no confiaba en mí, pero que estaba dispuesto a observar, a ver si lo que yo decía tenía peso real, si lo que yo hacía desde ahora era coherente. Que no quería volver a la casa todavía, pero que estaba dispuesto a tener encuentros semanales para hablar, para ver si podíamos construir algo nuevo sin prisas, sin obligaciones, sin mentiras. Me preguntó si me parecía bien. Le respondí que sí. Me dijo que si en algún momento sentía que yo caía en lo mismo de antes, en el silencio, en la evasión, en la búsqueda de excusas, no iba a volver a preguntar ni a esperar una explicación. Me pidió que fuera adulta, que si un día decidía no seguir, que lo dijera, que lo enfrentara como se enfrenta a lo que importa. Le dije que lo entendía. Durante las semanas siguientes empezamos a vernos cada domingo, siempre en lugares distintos, cafés, plazas, restaurantes pequeños. Las primeras veces hablábamos de cosas generales, de trabajo, de la actualidad, sin entrar en lo personal. Poco a poco, él fue soltando comentarios sobre cosas que antes compartíamos y que ahora extrañaba, no como una forma de reproche, sino como una manera de mostrarme que todavía había recuerdos que no le daban asco, que no se había borrado todo. Yo le contaba mis avances en terapia, lo que había descubierto de mí misma, mis errores, mis ideas equivocadas, mis formas de controlar sin querer. No intentaba impresionarle, solo hablaba desde lo que realmente estaba sintiendo. Él me escuchaba, a veces hacía preguntas, otras solo asentía.
Empezamos a construir una dinámica nueva, más lenta, más real. No volvimos a tocarnos, ni a dormir juntos, ni a hablar de amor, pero sí empezamos a generar una complicidad distinta, una que no existía antes de la ruptura. Después de 2 meses de encuentros regulares, un día me pidió que lo acompañara al supermercado. No lo dijo como algo especial, pero fue la primera vez desde todo lo ocurrido que compartimos una tarea cotidiana como pareja. Caminamos por los pasillos hablando de cosas triviales, discutiendo qué tipo de arroz comprar, eligiendo frutas, revisando las ofertas. Parecía una tontería, pero al salir me dijo que había sido uno de los momentos más tranquilos que había tenido en mucho tiempo. Me lo dijo sin romanticismo, sin emoción, solo como una constatación. Yo le sonreí y no dije nada. A la semana siguiente me preguntó si quería que cenáramos en casa. Acepté. Cocinamos juntos, comimos sin prisas, y después se quedó dormido en el sofá. No supe si era una señal, si era un descuido, si solo estaba cansado. No pregunté. Le puse una manta y me fui a la habitación sin hacer ruido. Al día siguiente, cuando se fue, me dijo que había dormido bien. No hubo un momento exacto donde todo se resolviera. No hubo una escena donde nos abrazamos llorando ni promesas de amor eterno. Solo hubo pequeños gestos, cambios consistentes, decisiones sostenidas. Hoy, meses después, vivimos en la misma casa otra vez. No como antes, no con la idea de que volvimos al punto de partida, sino como 2 personas que aceptaron que lo que ocurrió ya forma parte de la historia, pero no tiene que ser el final. Seguimos yendo a terapia, juntos y por separado. Seguimos teniendo conversaciones incómodas. A veces aún se nota la desconfianza. A veces aún noto su reserva cuando hablo demasiado entusiasmada con alguien. Pero no lo niego ni me ofendo, porque sé que es parte del daño que yo provoqué. Lo que importa es que ya no huimos del conflicto, ya no nos mentimos, ya no dejamos que la rutina esconda lo que nos molesta. Lo hablamos, lo enfrentamos, y si alguna vez vuelve a doler, lo diremos. Lo que aprendí de todo esto no fue solo que una traición destruye, sino que el verdadero desastre viene cuando nadie se hace responsable. Yo no puedo cambiar lo que hice, pero sí puedo hacerme cargo de cada decisión que tome de ahora en adelante. No sé si estaremos juntos para siempre, no tengo la seguridad de que no nos volvamos a equivocar, pero al menos sé que ya no somos los mismos. Y eso, para mí, ya es un comienzo.